Esto es peor de lo que pensabas. Lo peor de todo es que se cayó ese mueble y estoy en la autopista. No me puedo bajar hasta como dentro de 2 kilómetros más o menos. Puedo escuchar las cosas todavía cayéndose mientras sigo manejando. Quedó la van con un desorden. ¿Cómo estás, Lesky? It's okay. Anda a acostarte. A este tipo de cosas le llamaría yo gajes del oficio, porque pasan siempre. Este tipo de inconvenientes pasan todo el tiempo en la carretera y bueno, hay que lidiar. No me queda de otra, ¿verdad? Tocar arreglarlo todo de nuevo. Fue aquí donde se salieron los tornillos que estaban aquí, esta parte de aquí. Esto es peor de lo que pensaba. Se salió la tabla de ahí abajo, que es una parte de la base del piso de la camioneta. No sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a arreglar, no sé, porque este mueble es tan pesado que me está costando moverlo yo sola, pero cosas que pasan, ¿no? Hay que seguir positivo, digamos. Y eso que venía teniendo un mal día, ya de por sí venía con un par de días medio complicados y esto. Es que bien dicen que una cosa viene atrás de la otra, ¿no? A ver si encuentro mi taladro, que generalmente yo siempre lo tengo cargado. Aquí está. Este es mi bebé. El sonido de la libertad femenina. Siempre tengo una cantidad de tornillos de repuesto, porque estas cosas pasan todo el tiempo. Ahora, a la hora de la verdad, ¡tarán! Ay, no se destrozó tanto como pensaba, la verdad. Por suerte, porque siempre tengo todos estos cositos aquí que ayudan a mantener todo en orden, ¿no? Eso es lo bueno de tener las cosas organizadas. Ahí estamos re bien. Vamos a mantenerlo cerrado por si se cae de nuevo. Y bueno, atornillar se ha dicho. El problema aquí, les cuento, es que esta es una madera súper finita, entonces en realidad como que no hay mucho de dónde agarrar, ¿no? Quedó bastante firme. Ahí, el tema es que la van, cuando estoy manejando, se mueve muchísimo. Y si agarro un pozo o agarro algo, ahí es cuando todo se empieza a mover. Eso, genial. A ver ahora cómo quedó, muchísimo más firme. Eso es lo bueno, que está más firme, pero todavía tengo que arreglar esto de aquí y lo de la tabla de ahí abajo. Pero como tengo que seguir camino porque se va a empezar a anochecer en cualquier momento, bueno, me toca dejarlo medio así provisorio y terminarlo mañana. Aquí me quedó la gomita del velcro, así que voy a tener que ponerle un velcro nuevo a esta parte de aquí abajo para que no se me caiga, porque todo en la van, absolutamente todo, tiene velcro. Tiene velcro para que las cosas no se caigan, ¿no? Para mantenerlas bien mientras estoy viajando. Bueno, ya estoy de nuevo en la ruta. Logré arreglarlo un poquito, como ponerle una curita, digamos. Nada, cosas que pasan. Esto me ha pasado una cantidad de veces, que me olvido de ajustar las cosas, poner los cositos, esos elásticos que no sé cómo se dice. Pero bueno, en fin. Y ya se me ha caído el mueble también. Ahora lo que me fijé es que también se está como separando, como que está medio endeble, digamos, la parte de arriba con la parte de abajo, porque ese mueble en realidad era un mueble tipo un escritorio de secretaria, se le dicen, que son súper altos. Lo hice de una altura perfecta para meterlo en la van y me parece que eso es lo que se está separando. Pero bueno, nada, me voy a tener que fijar bien y arreglarlo. No me queda de otra. Todo tiene solución, ¿verdad? Bueno, hoy me levanté a ver cómo arreglo esa parte. Pero una cosa que me doy cuenta, esto es parte de este piso. Es como laminado, ¿no? Y esta madera, uy, mira, ya se salió. Me parece que voy a tener que dejarla así porque no tiene sentido arreglarla. Ves que esto es parte del piso acá, lo mismo que hay acá. Y esto era como una extensión. Esto era como una extensión, así que simplemente me parece que voy a tirarlo y cuando consiga
una buena tijera voy a tener que sacar esta parte de acá nomás. Tengo que arreglar esto aquí. Mira todo esto, lo crean o no, es de la inundación del otro día. Hay un olor a humedad horrible adentro de la camioneta. Voy a tener que hacer una limpieza grande. Bueno, manos a la obra. Voy a limpiar un poco acá. Aparte, no sé si escucharon de la inundación del sur de Florida, de Fort Lauderdale y todo eso. A mí me agarró 2 días, bueno, 3 en realidad. Me quedé clavada ahí en la casa de unas amigas y la van, no sé si vieron mi otro video, quedó hasta la mitad de la rueda y empezó a entrar por la cabina también y tenía la gotera de arriba del techo que nada, que la tengo que arreglar todavía, pero por suerte como ya me estoy yendo de Florida ya no va a llover tanto. En Florida llueve muchísimo. Que vivir en una van es como vivir en un garage, siempre digo lo mismo. Es como está sucio todo el tiempo, no importa cuánto limpies, está siempre sucio. A ver si le pongo ya esto. Vamos a ver si lo puedo hacer más plano para poder ponerlo de nuevo, porque no tengo uno de estos, así que tengo que arreglarlo de alguna manera. Esta es una de mis herramientas favoritas porque es como multiuso. Tiene pinza, tiene como una hachita y acá tengo el martillo, así que vamos a intentarlo. Si les interesa les dejo el link, la referencia en la descripción, de este y de otras herramientas multiuso que uso. Versito sin esfuercito, multiuso que uso. ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Poder femenino! Vamos a ver. Lo que necesito en realidad sean tornillos más gorditos para que enganchen mejor la madera. Aquí, mira. Este está medio como usado, pero me va a servir. Ahí está. Eso. Este capaz. Eso mismo. Ahora sí, genial. Ahora lo otro que me falta es simplemente poner esto que estaba aquí. Pero le tengo que poner el velcro ahí abajo. Así que velcro, tijeras, lo mismo. ¡Pah! Y ahora este otro. Ahora sí, hora de la verdad. Ahora sí. Pronto estamos listos, todo terminado. Bueno, ya arreglado. Todavía está medio endeble, pero eso siempre está así. Lo que tengo que hacer es, cada vez que vea que los tornillos empiezan a destornillar un poquito, los ajusto. Tendría que haberlos ajustado antes de que esto pasara. Yo sabía que ya estaba por pasar. Nos vemos la próxima, nos vemos en el próximo capítulo. Dale, bye.